Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio titulado Libres del Mundo. Les voy dando la bienvenida a todas las que se vayan conectando. Vamos a entregarle al Padre este tiempo, que Él nos hable. Él tiene algo preparado para ti, una palabra, este estudio, ¿cierto? Que nos va a ir introduciendo y nos va a llevar a un mayor entendimiento de qué es lo que el Señor quiere sacar de nuestro corazón. Así que vamos a orar para que el Señor alumbre nuestros ojos y nos muestre cuántas cosas hemos ignorado. Muchas veces nos convertimos al Señor, pero a veces ignoramos ciertas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él tome el control de todas las cosas que tenemos que hacer y que en esta horita que tenemos, el Señor pueda hablarnos de qué es lo que Él diseñó para nosotros. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey, por poder compartir tu palabra. Siempre es bueno, Señor, escuchar de ti lo que tú ya preparaste para nosotros. Gracias, amado Rey. Señor, te dejamos a ti todo yugo pesado, Señor, todas las cargas que tiene los días, Señor, todo el afán que tiene cada día, lo depositamos en ti. Tú cuidas, Señor, de todas las cosas que vienen a preocuparnos, que quieren robarnos la paz, Señor. Todo eso lo depositamos en ti, Padre, para tomar este tiempo, Señor, libres para poder oír tu palabra. Nos apropiamos de esa libertad de la que tú hablaste. Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, nos apoderamos de esa libertad para poder escuchar tu voz, para poder instruirnos, Señor, para poder ser llevadas a un nivel más profundo en el conocimiento y entendimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. El capítulo de hoy se llama Cristo, el camino, la verdad y la vida. Hace mucho tiempo, cuando yo era un poco más joven, fui a un campamento y el Señor me habló fuertemente en ese versículo, ¿cierto? Muy famoso, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo sentí al Señor hablándome, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos vamos a ir adentrando en ese versículo que es tan completo, que es tan abundante. La clase pasada, el capítulo pasado, estuvimos hablando de lo que era la iglesia. Estuvimos hablando de que dimos ahí muchos atributos de lo que es la iglesia. Que la iglesia era el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Y hemos estado hablando, ¿cierto?, de la iglesia. La iglesia es un tema que podría dar para mucho. De hecho, yo acá tengo una de las clases que yo tenía preparada, uno de los capítulos que yo tenía preparado, eran 12 aspectos de la iglesia. Pero yo dije, 12 es muchísimo. No sé si los vayamos a ver los 12, pero tú fácilmente puedes hallar 12 aspectos de la iglesia. Claramente 12 atributos, 12 cualidades de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa del Señor. Hablábamos de la desposada, ¿cierto? La iglesia es la labranza de Dios, el edificio. La iglesia es mucho, el nuevo hombre es la iglesia. Este nuevo hombre corporativo donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, todo lo que el Señor quiere hacer, hablábamos la semana pasada, el gran plan de Dios, en lo único que Él está preocupado es en su iglesia. Él no está buscando hacer otra cosa, Él no está preocupado de otra cosa más que de su iglesia. Entonces, siguiendo esa línea, hoy día nos toca hablar de Cristo, el camino, la verdad y la vida. Este versículo, cuando leemos ese versículo que
está en Juan 14:6, donde dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa respuesta de Jesús, porque esa fue una respuesta de Jesús a sus discípulos, esa respuesta es muy completa, no deja espacio a que tú te cuestiones ciertas cosas. Jesús no dijo: yo solamente soy el camino, tampoco dijo: yo solamente soy la verdad, y tampoco dijo: yo soy solo la vida. Jesús dijo: yo soy camino, verdad y vida. O sea, 3 dimensiones, 3 aspectos que completan una dimensión, por así decirlo. Entonces, lo que Jesús estaba hablando ahí es muy profundo. Vamos a adentrarnos en qué significa que Jesús haya dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dio un aspecto completo, dio una respuesta completa, sin un espacio donde tú puedas hallar un vacío, ¿sí? Entonces vamos a adentrarnos en eso. Estuvimos hablando de la iglesia, como les decía, y estuvimos hablando de lo que era la iglesia. Entonces hoy día ya quiero partir poniendo tres aspectos del origen de la iglesia. Vamos a hablar un poco de la iglesia. A mí este tema me apasiona, pero no quiero que perdamos todo el tiempo solo en esta parte. Pero la iglesia tiene un origen. La iglesia es el plan del Señor y surgió en el corazón de Dios. Entonces vamos a hablar del origen de la iglesia. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Siempre es una gran pregunta. Para los mundanos, la iglesia es una institución, es una organización. Para nosotros los cristianos, muchas veces la iglesia es solamente el lugar a donde vamos. Entonces tú le preguntas cómo se originó la iglesia, y la mayoría quizás que no sabe, piensa que la iglesia se originó cuando llegó el pastor a la ciudad y abrió una casa iglesia o abrió una reunión, comenzó a hacer reuniones. Pero la iglesia tiene un origen y vamos a adentrarnos en esto. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Algunos dicen que comenzó en Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre todo hombre y sobre toda mujer. Otros dicen que se originó en la cruz, al momento de que murió Jesús. Y así hay varias opciones de identificar el origen de la iglesia. Pero la iglesia en realidad tiene su origen en el corazón de Dios. La iglesia surgió en Cristo mismo, surgió en el corazón de Dios, en Dios mismo, en su plan. La iglesia no es algo que hicieron los humanos, es algo que Dios hizo. Entonces la iglesia tiene un origen en Dios mismo. La iglesia es eterna y la iglesia es espiritual. Como lo hablábamos también la semana pasada, la iglesia es algo que ocurre en nuestro espíritu primero. Entonces vamos a ver 3 aspectos de su origen, y en primer lugar, su origen eterno. La iglesia tiene un origen eterno. Lo que estábamos hablando ahora, la iglesia tiene su origen en el corazón de Dios. La iglesia surgió de parte del Señor. La iglesia no nace de la idea de hermanos de reunirse. La iglesia no tiene un origen en el ser humano solamente. La iglesia surgió mucho antes de nosotros. Antes de cada uno de nosotros, la iglesia ya estaba pensada, la iglesia ya estaba planeada en el corazón del Señor. Efesios 1, del 3 al 10, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios, lo que más habla el libro de Efesios es de la iglesia. Y Pablo está comenzando esta carta y está diciendo que Cristo mismo, Dios mismo se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Dios mismo nos eligió a nosotros en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces la iglesia tiene un origen eterno. La iglesia tiene un origen eterno en el Señor. Dios originó la iglesia al momento de crear al ser humano. Dios ya estaba pensando en la iglesia. El plan eterno de Dios, lo veíamos la semana pasada, el plan eterno de Dios siempre ha sido impartirse en el hombre como vida. Ese ha sido siempre el plan de Dios. Dios creó al ser humano con un objetivo, y era que el ser humano contuviese su vida, se pudiese depositar su vida dentro del ser humano. Ese fue el plan del Señor desde la eternidad, siempre ha sido. La iglesia forma parte de ese plan, porque hablábamos de que la iglesia son todos los que contienen la vida del Señor. Entonces la iglesia está pensada desde lo eterno. La iglesia tiene un origen eterno. La iglesia no es algo que se me ocurrió hacer a mí. Me convertí y resulta que vivo en otra región, así que me voy a empezar a reunir con otras personas. Inventé la iglesia. No, la iglesia lleva muchísimos años, y es más, lleva muchísimos años en el Señor. El Señor, la iglesia está diseñada, pensada, establecida en Cristo mismo. La iglesia tiene una simiente eterna, un origen eterno en Dios mismo. Capta esto, tienes que captar estos principios, porque nosotros más adelante lo vamos a estar viendo. A la hora de hacer iglesia, nosotras siempre queremos hacer nuestras ideas, ¿cierto? No, a mí se me ocurrió hacer esto, se me ocurrió hacer esto otro, pero la iglesia ya tiene un diseño, tiene un origen. Ese origen está en Dios mismo. Dios mismo, dentro de Él ya estaba pensada la iglesia. La iglesia tiene un diseño en Dios mismo. La iglesia tiene este origen eterno, ¿sí? Número 2, su origen genético, porque la iglesia también tiene un origen, una simiente genética. La iglesia no es un grupo de personas que solamente se reúnen. La iglesia tiene un origen genético, ¿sí? El ADN de la iglesia. ¿Qué corre por la sangre de este nuevo hombre? ¿Qué corre por la sangre de la iglesia? ¿Sí? Si tú le sacaras una muestra genética a este nuevo hombre que Dios está creando, que Dios está edificando, ¿qué genética, qué código genético saldría? El ADN de la iglesia es la vida de Dios. El origen genético también está en Dios mismo. El origen genético, la vida de Dios. La iglesia no es una asamblea, ¿cierto?, de gente con naturaleza caída. La iglesia es la asamblea de los llamados, lo veíamos en el primer capítulo, y los llamados son los que contienen su vida, los que han nacido de nuevo. La iglesia tiene un origen genético, y a mí me gusta porque hablábamos de esto igual la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver desde este punto, porque cuando Pablo habla de la iglesia en Efesios 5, habla y repite lo que dijo Adán cuando dijo en el principio, ¿cierto? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Más adelante dice que nadie ha aborrecido a su propia carne. Todo lo que está haciendo Pablo está citando Génesis 1, cuando Adán ve a Eva y dice: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por tanto dejará el varón, ¿cierto?, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Eso es lo que dijo Adán
Entonces Pablo lo está repitiendo en Efesios 5. ¿Por qué? Porque la iglesia es sombra y figura de esta nueva Eva que está saliendo, que está naciendo de Adán, ¿sí? Entonces, así como Cristo y la iglesia son uno, Adán y Eva eran uno. Entonces, en Génesis, Dios crea a Adán y duerme a Adán y saca una costilla y crea a Eva. Este es un principio poderoso respecto a la genética de la iglesia, porque la iglesia posee la misma genética que Cristo. Eva, a diferencia de Adán, no fue creada del polvo. Eva no fue creada de la costilla de un animal, Eva no fue creada de los árboles, Eva no fue creada de otra cosa que no sea Adán. La materia prima para crear a Eva fue Adán, fue una costilla de Adán. Entonces toda la genética de Eva era la misma genética de Adán. Por eso Adán, cuando la mira, Adán le había puesto los nombres a todos los animales, dice la palabra. Dice que no se halló ayuda idónea para él. Pero cuando Adán vio a Eva, lo primero que dijo es: ciertamente esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. De hecho, será llamada varona, porque es igual a mí. Imagínate, Adán le había puesto los nombres a todos los animales, pero cuando vio a Eva no se le ocurrió otro nombre que decirle varona, porque se parece muchísimo a mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo mismo pasa con Cristo y la iglesia. La iglesia tiene la misma genética que Cristo. Iglesia es todo lo que nace de Cristo. Por eso partíamos este capítulo hablando de que iglesia es la asamblea de los llamados. Si nosotros no hemos entendido el llamado, si no hemos tenido un encuentro real con el llamado del Señor, nosotros todavía estamos jugando a reunirnos, estamos jugando a hacer iglesia, estamos en realidad haciendo una reunión social, quizá una reunión de ayuda, pero en realidad la iglesia, todo lo que es iglesia, tiene que ver con lo que ha nacido de Cristo. Todo lo que posee la naturaleza de Cristo, eso es iglesia. Por lo tanto, dentro de ti hay una área tuya que se llama espíritu, que está ocurriendo dentro de ti, que es iglesia. Pero hay otra parte dentro de ti que todavía es alma, que todavía no es iglesia, que tiene que ser transformado. Entonces la genética, el origen genético de la iglesia es la vida de Dios. La vida de Dios, todo lo que posee la vida de Dios, eso es iglesia. La iglesia tiene un origen genético. El origen genético es la vida zoé de Dios. No nuestros deseos, nuestra moralidad, nuestras ganas de hacer iglesia. Muchas veces nosotros, sobre todo si a la gente que le gustan las misiones, a veces cuando uno le gustan mucho las misiones, uno tiene ganas de irse a países que lo están pasando muy mal y uno tiene una mentalidad de querer allá a solucionar las cosas. Entonces mucha gente se va para allá y empiezan a abrir colegios, empiezan a abrir muchas obras de caridad que están súper bien y son súper necesarias en esos países. Pero eso no es iglesia. Iglesia es todo lo que ha nacido de nuevo. Eso es iglesia. La iglesia tiene un origen genético y ese origen genético también está en el Señor. Quiero que vayas recordando estos temas porque más adelante, como se llama este capítulo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y hasta ahora ya hemos visto dos aspectos del origen de la iglesia. Y es que la iglesia fue originada en sí misma en Dios, tiene un origen eterno y también tiene un origen genético en Dios, que es la vida de Dios. Y en este tercer aspecto vamos a ver el origen espiritual de la iglesia. La iglesia también tiene un origen en el espíritu, porque tiene un origen eterno, siempre estuvo pensada en el corazón del Señor. Dice Efesios 5 que Dios mismo se propuso a sí mismo presentarse una iglesia gloriosa.
se lo propuso a sí mismo. Tiene un origen eterno la iglesia, tiene un origen genético en Dios mismo y también tiene un origen espiritual en Dios mismo también. El origen espiritual de la iglesia, lo que ocurre en tu espíritu. La iglesia tiene un origen en el espíritu. Y es que la iglesia del Señor no es terrenal, no es un lugar a donde yo voy, no es un terreno físico. La iglesia tiene también una localidad en el espíritu. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Imagínate que acá, en Mateo, cuando Jesús estaba diciendo eso, Jesús no estaba muerto todavía. Jesús no había resucitado, Jesús no se había impartido todavía. Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús en ese momento? Jesús estaba hablando de lo que está ocurriendo ahora, el origen espiritual de la iglesia. La iglesia tiene un origen en el espíritu. Hay una localidad en el espíritu llamada iglesia. Un lugar que en Mateo le puso mi nombre, los que se congregan en mi nombre, donde están todos los nacidos de nuevo. Tú formas parte de ese terreno. La iglesia tiene un origen en el espíritu. Lo veíamos en Hechos 2, cuando se derrama el espíritu. Dice la palabra que se derramó el espíritu cuando estaban todos unidos, unánimes, y empezaron a hablar en lenguas. Pero ahí se paró Pedro, y Pedro se puso a predicar, y Pedro dice, lo que está ocurriendo acá es lo que profetizó el profeta Joel. Para las que les gusta leer Joel 2, y él cita Joel 2, donde el profeta Joel dijo, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre todo hombre, sobre toda mujer, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Eso es lo que dijo el profeta Joel, y se estaba cumpliendo ahí. Ese fue un origen en el espíritu, cuando se derramó el Espíritu Santo en todos los hombres y mujeres. El Espíritu Santo no se derramó solo en los hombres, no solo en los ancianos, se derramó en hombres y mujeres. Empezaron todos a hablar en lenguas y todos quedaron atónitos. Ahí comienza terrenalmente, es cierto, en un aspecto geográfico, empieza la iglesia en acción, con el derramamiento del Espíritu. Entonces, hay un terreno, una localidad en el espíritu llamado iglesia. Hay 2 lugares, creo que esto ya lo hablamos en un capítulo anterior. Hay 2 lugares, hay 2 terrenos en el espíritu donde tú puedes estar. Uno se llama mundo, que es el sistema mundo que lo gobierna el espíritu del mundo. Pero hay otro terreno, hay otra localidad que se llama iglesia. Tú puedes formar parte de la iglesia. Hay un terreno en el espíritu llamado iglesia al que tú puedes estar formando parte. Pero tú no puedes estar en el medio. Hay solo 2 localidades en el espíritu, el mundo y la iglesia. ¿Dónde estamos nosotros? Esa es la gran pregunta. Yo no puedo estar en 2 lugares a la vez, ¿cierto? No puedo estar en 2 terrenos. Hay solo 2 terrenos en nuestro espíritu donde podemos estar. Uno se llama iglesia y otro se llama el mundo. Uno lo gobierna Cristo y en el otro lo gobierna el espíritu del mundo. Leíamos en la semana pasada Corintios, donde Pablo dice el espíritu del mundo. El mundo es un espíritu. ¿Sí? No estamos hablando de recorrer el mundo terrenal. Recuerdo un amigo que le contaba a los compañeros y le decía, no, yo me fui al mundo. Y todos los compañeros, como no eran cristianos, lo miraban y decían, pero está bien,
está bueno recorrer el mundo, qué bueno que recorrió el mundo, porque si se fue al mundo, qué bien por él. Y hasta que le preguntaron, y él tuvo que explicar de que, claro, cierto, en el lenguaje cristiano, cuando decimos irnos al mundo, estamos hablando de irnos hacernos esclavos del sistema del mundo. Pero como los amigos eran mundanos, no entendían y pensaban que había ido a recorrer el mundo, se había tomado un año sabático y había ido a recorrer el mundo. No estamos hablando de recorrer el mundo terrenal, estamos hablando de una localidad en el espíritu llamada mundo, donde tú puedes estar siendo esclavo, donde hay cristianos que han depositado todavía sus tesoros en el mundo. Hay un versículo muy bueno, hoy día no vamos a estar hablando de eso, pero hay un versículo muy bueno que dice, no hagas tesoros en el mundo, ¿sí? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nosotros podemos ser cristianos, pero todavía llevar una vida conforme al mundo, porque nuestros tesoros todavía están ahí. Todavía estamos edificando y tenemos expectativas en el mundo y ponemos nuestras esperanzas ahí. Y la palabra nos dice, no pongas tus tesoros en el mundo, ¿sí? Porque donde está tu tesoro, tu corazón también va a estar ahí. Vas a poner toda tu pasión, todo tu tiempo, lo vas a invertir en donde esté tu tesoro, ¿sí? Y parte de nuestra nueva identidad en Cristo, por eso parte de ser iglesia, es que hoy día nuestro tesoro es Cristo. Cristo es nuestro tesoro, por lo tanto nuestro corazón debiese estar ahí con Él, enfocados en lo que Él está haciendo, hablando lo que Él habla, haciendo lo que Él ya escatimó para nosotros que hiciéramos. Por eso estamos haciendo esta escuela. Entonces la iglesia, ¿sí? Hay dos terrenos, el mundo o la iglesia. El mundo lo gobierna el espíritu del mundo y la iglesia, el que gobierna es Cristo. ¿Dónde estás tú? Nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos de Cristo, ¿sí? Ahí díganlo algunos por fe, pero estamos en Cristo, somos de Cristo. No se trata de cuánto hacemos en lo terrenal, sino de lo que está ocurriendo en lo espiritual. ¿Quién me está gobernando? ¿Quién me gobierna a mí? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es el tesoro que tengo yo? ¿Dónde está mi tesoro? Si mi tesoro es Cristo, y vamos a ver hoy día la gran conclusión, les adelanto, es que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todo. Una plenitud en Cristo, ¿sí? Pero si nuestro tesoro todavía está en el mundo, nuestro tesoro todavía es el mundo, yo todavía estoy caminando, ¿sí? Estoy poniendo expectativas en un sistema caído. Todavía no comprendo que yo fui llamada a ser la iglesia. Somos la iglesia, amadas. Amados también. Sé que hay varones que se están ahí conectando. Entonces hemos hablado de nuestro llamado a ser, ¿sí? No a ser, sino de ser la iglesia. Fuimos llamadas a ser la iglesia. Efesios 5 nos habla de una iglesia gloriosa que Dios quiere presentarse a sí mismo. Vamos a leer Efesios 5 del 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando leemos que Cristo mismo quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, nos deja a todos nosotros, a todas nuestras ganas de ayudar, nos deja fuera. Porque es el Señor mismo queriendo presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Este versículo dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó por la iglesia, la santificó, la purificó y además quiere presentársela a sí mismo. O sea, tú dices, ¿cómo te ayudo, Señor? ¿Cómo te ayudo yo con la iglesia? Porque si algo hay que hacer, ¿cómo te ayudo, Señor, yo
cuando tú estás haciendo estás haciendo todo por la iglesia. Y ese es el punto. Estos versículos nos están mostrando de que Cristo es el que se está presentando a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, toda nuestra alma, nuestras buenas intenciones, nuestras buenas ganas de ayudar al Señor, las está dejando fuera. Es Cristo mismo presentándose a sí mismo una iglesia gloriosa. Dios hace y Dios hará cosas por la iglesia, pero no nosotros. Efesios 5 nos habla de esto, ¿cierto? El llamado a ser la iglesia implica rendirnos a todas nuestras ideas e intenciones para dejar que Dios haga en nosotros su obra. Nos está dejando afuera. Está diciendo, no necesito de tu ayuda porque yo mismo voy a presentarme a mí mismo una iglesia gloriosa. Esto es un misterio. Por eso Pablo después dice, tal es este misterio. Yo digo esto de Cristo y la iglesia. La iglesia es este misterio en donde Dios está haciendo toda la obra. Dios amó a la iglesia, Dios se entrega por la iglesia, Dios la santifica, Dios la purifica y además Dios se la presenta a sí mismo. Una iglesia gloriosa. O sea, la pregunta es, ¿cómo te ayudo, Señor? No, tú no me tienes que ayudar, tú tienes que rendirte para que yo lo haga. ¿Cómo te ayudo? Hace unos días vinieron visitas acá a la casa y siempre la pregunta es, ¿en qué te ayudo? Siempre la pregunta es, ¿en qué te ayudo a hacer las cosas, lavar la loza? Y el Señor te dice, ríndete, porque yo soy el que amo a la iglesia, yo soy el que me entregué por la iglesia, yo soy el que la santifico, yo soy el que la purifico y además yo soy el que me la voy a presentar a mí mismo como una iglesia gloriosa. Tu mejor ayuda es que te rindas. Tu mejor ayuda es que vayas a la cruz y desaparezcas ahí para que yo opere, para que yo pueda hacer la obra. ¡Wow! Estos versículos nos están diciendo que es el Señor el que quiere hacer la obra. Es el Señor el que quiere tomar plena posición en la iglesia, plena autoridad. Nosotras de repente oramos, Señor, tú tienes el control, Señor, tú tienes el poder, tú tienes toda la autoridad, pero salimos de la iglesia y hacemos lo que nosotros queremos. Vamos a donde nosotros queremos, nos juntamos con quienes nosotros queremos. Entonces, este pueblo de bocas me alaba, dice la palabra, pero en sus actos no veo justicia, ¿cierto? Entonces, estos versículos nos están enseñando que el Señor quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Vamos a adentrarnos en esto. ¿Qué significa que yo tengo que quedar a un lado? ¿Cómo puede ser que una obra que me involucra a la vez me quiere dejar fuera? Yo soy parte de la iglesia, pero a la vez el Señor me quiere dejar sin participación. ¿Dónde está mi protagonismo? ¿Dónde está mi participación? No sé si has visto en las películas cuando dice con la colaboración o con la gran participación y siempre sale un actor que participó, el más famoso, ¿cierto? Dicen con la gran participación de este actor y nosotras a veces queremos eso. ¿Dónde está mi colaboración? ¿Dónde está mi participación? Yo también quiero salir en los créditos finales, que se me dé un agradecimiento de participación, pero dice el Señor, yo soy el que amé a la iglesia, el que me entregué por la iglesia, yo la santifico, yo la purifico y además yo me la presento a mí mismo como una iglesia gloriosa. ¡Wow! Nos dejó fuera el Señor. Amablemente nos dijo, gracias, gracias, pero tu colaboración es rendirte completamente para que yo haga la obra. A lo largo de toda la palabra se nos habla de que es Dios haciendo algo y no nosotros haciendo algo. Siempre en toda la palabra es Dios haciendo una obra, no nosotros.
Sin embargo, nuestra alma nos ha engañado hasta el punto de hacernos pensar que el Evangelio se trata de nosotros teniendo que hacer algo. Ese es el engaño de tu alma, tu intelecto, en colaboración, ¿cierto?, con este mundo. Lo que nos han enseñado es que que el Evangelio se trata de algo que yo tengo que hacer, algo que yo tengo que hacer por el Señor, algo de alguna forma tengo que responder. Este engaño se ha acrecentado tanto que incluso hemos llegado a ignorar que ser iglesia no es algo que nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Ser iglesia se trata de Cristo en nosotros, operando. Cristo en nosotros, haciendo la obra. Cristo en nosotros, dice la palabra, es esperanza de gloria. Cristo en nosotros. La palabra siempre te va a llevar a una centralidad que se llama Cristo. Cristo. Estamos ahí haciendo material escrito y respecto al ministerio de la mujer y al sacerdocio de la mujer. Y yo me di la tarea de leer un montón de libros que hablan del sacerdocio de la mujer, del ministerio de la mujer. Cada vez que se tocan estos temas, ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia, en la sociedad, en la economía, en la familia, en el área que sea? Siempre la respuesta viene desde el alma. Siempre las respuestas para todas las preguntas siempre salen del alma. La mayoría de las veces la forma de solucionar las preguntas que tenemos sobre cualquier tema siempre surgen desde el alma. Pero dice la palabra que Cristo es en nosotros. Esa es la diferencia de una mujer espiritual a una mujer almática. Los necios hablan su propia sabiduría. Los almáticos hablan desde su propio conocimiento, desde su propia justicia. Pero las mujeres espirituales, los varones espirituales, ya no hablan por sí mismos. Ya no soy yo el que habla, decía el Señor, es el Espíritu el que habla a través de mí. Nosotros tenemos que aprender hoy día a dejar que el Señor sea en nosotros, que sea Cristo en nosotros. David tenía un temor y le decía al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Hoy día nosotros tenemos que tener ese mismo pudor dentro de nosotros, ese mismo temblor, ¿sí? De Señor, no quiero hacer nada que no seas tú, no quiero moverme en otro terreno que no seas tú. Somos de Cristo, somos del Señor. Entonces la palabra nos enseña de que no se trata de nosotros haciendo algo, sino de Cristo en nosotros haciendo. Cristo haciendo algo dentro de nosotros primero. Cristo es en nosotros. Esto cambia todo nuestra forma de responder, nuestras formas de enfrentarnos a discusiones banales. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ninguno que milita se enreda en asuntos terrenales, en asuntos del mundo, ninguno. ¿Por qué? Porque ustedes son de arriba, nosotras somos de arriba, tú eres de arriba. Mujer, varón que esté escuchando estos versículos, vamos a leer Juan 14 del 1 al 7, unos versículos que esconden mucha riqueza. Juan 14 del 1 al 7 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino?
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estos versículos hablan de mucha riqueza, como lo veíamos al principio, porque Jesús habló de una tridimensionalidad. Él no dijo: yo soy solamente el camino, porque Tomás le estaba preguntando solo por el camino. Pero él no dijo: yo solamente soy el camino. Tampoco dijo: yo soy solamente la vida. Tampoco dijo: yo soy solamente la verdad. Jesús dijo: yo soy camino, verdad y vida. Agarró 3 dimensiones y las estipuló donde tú no ves un vacío. ¿De qué se trata todo esto? Justamente de lo que venimos hablando, de que el Señor tiene todo preparado, todas las áreas. Jesús no solamente, como decía en Efesios, Jesús no solamente amó a la iglesia, también se entregó por la iglesia. Y no solo se entregó y la amó, también la santificó. Y no solo eso, también la purificó. Y además se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa. O sea, el Señor tomó todas las áreas, todas las riendas de todas las áreas de la edificación, para dejarnos a nosotros solamente en una posición de rendirnos y de sumarnos, de descubrir y sumarnos a lo que el Señor ya tiene diseñado. Cuando hablábamos del origen, la iglesia tiene un origen en sí mismo, en Dios mismo. Y ese origen, ese diseño ya está estipulado. A nosotros no nos toca inventar la rueda, sino que nos toca descubrir qué es lo que el Señor ya estipuló, cuál es el diseño de esta casa, cuál es el diseño de este edificio para poder edificar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Quedan 10 minutos. Siempre me pillan los 10 minutos, pero vamos a aprovecharlo porque queda poquito. Cuando el Señor habla del camino, la verdad y la vida, está hablando de un aspecto completo, de un aspecto entero, no está dejando ningún vacío. La palabra camino es jodos, así como se escucha, J-O-D-O-S. Significa camino, carretera, dirección, ruta, el camino. Tú no tienes que inventar el camino, tú no tienes que diseñar el camino. Cristo es el camino. Cristo ya tiene el camino, y es más, Cristo es el camino. Cristo se hizo para ti el camino. Tú no tienes que inventarlo. No es que tú hayas quedado suelta a la deriva, ¿cierto? Y ahora tienes que ver cómo caminamos ahora en adelante. No, el Señor es el camino. Él ya lo diseñó. Él se hizo tu camino. Hoy día que has nacido de nuevo, que estás en el Señor, Cristo es el camino. Cristo es la ruta, Cristo es la dirección. Él es nuestro camino. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? O sea, su palabra, el camino. ¿Sí? El camino, Él se hizo hoy día la palabra. Él es el verbo hablado, Él es la palabra. La palabra y el camino, Él se hizo para nosotros la dirección. Tú no tienes que inventar el camino. No te corresponde a ti ver la dirección, hacia dónde ir. Cristo es tu camino. Cristo hoy día se transformó en tu camino. ¿Sí? Después dice la verdad. La verdad en griego es aletheia. Significa realidad, verdadero. La realidad que subyace de lo visible. Esta definición es un poco compleja, pero necesitamos aprenderla. La realidad que subyace de lo visible. O sea, una realidad que está mucho más profundo que lo que solamente se ve. ¿Sí? La realidad que subyace de lo visible. ¿Qué significa la realidad? Lo palpable, lo estructural. Muchas veces en nuestra forma de ser iglesia
nos preguntamos ahora que somos iglesia, ¿cómo hacemos iglesia? ¿Cómo se hace iglesia? Y empezamos a inventar la estructura nosotros. Pero dice la palabra que Él se hizo nuestra dirección, pero también se hizo nuestra realidad, nuestra verdad estructural. La verdad para los griegos era una metáfora. Los griegos tenían esta costumbre de que se sentaba un sabio y todos se sentaban a escucharlo y hablaba de puras metáforas, cosas enredadas que nadie entendía y quedaban estupefactos con todo lo que decían. Pero eso era la cultura griega. Cristo es la verdad, pero Cristo es nuestra verdad como la realidad palpable, la realidad estructural, lo que yo puedo tocar. Entonces tú dices, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la estructura de la iglesia? Inventémosla, yo creo que debería ser así, yo creo que debería ser así, pero dice el Señor 2000 años antes que tú, ya dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Nadie tiene que venir a inventarla, nadie tiene que venir a establecerla. Yo soy la verdad. Cristo se hizo la verdad, Cristo se hizo también la estructura para nosotros. Cristo se hizo también la forma para nosotros. ¿Sí? Dios no solamente se hizo para nosotros el camino, la dirección, nuestra meta, sino que también se transformó para nosotros en nuestra realidad estructural, todo lo verdadero, nuestra realidad palpable. ¿Sí? Un ejercicio que yo siempre le enseño a las personas es que la verdad del Señor, todo lo que es Cristo es verdad y todo lo que no es Cristo no es verdad. Entonces, si Dios te dice que este lápiz es verde, es fácil porque tú lo estás viendo y es verde. Si usted no lo está viendo verde, vaya al oculista, pero es verde, ¿cierto? Si Dios dice que esto es verde, pero aletheia significa la verdad que subyace de lo visible. Si el Señor te dice que este lápiz es azul, ¿de qué color es? Azul, porque el Señor lo dijo. La verdad del Señor subyace lo visible. De eso se trata la verdad del Señor. De eso se trata caminar en su verdad. Tú de repente ves gente, no sé, drogadictos, mujeres que les gusta salir a carretear, salir a las fiestas, emborracharse, pero lo que el Señor está diciendo de ellos es, ahí está el próximo pastor, ahí está la próxima profeta. ¿Qué verdad vas a escuchar tú? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo vas a caminar? ¿En qué dirección? ¿En qué verdad vas a caminar? Si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. Yo creo en su verdad. Incluso es una verdad que subyace lo visible. Aunque mis ojos no lo vean, yo lo creo, porque el Señor lo dijo. De eso se trata. ¿Sí? Segunda de Corintios 13, del 7 al 8, dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Sí? Aquí Pablo dice, nosotros no podemos ir en contra de la verdad, ¿sí? Sino que caminamos en la verdad, sino que nos movemos por la verdad. Entonces, Cristo se hizo camino, la dirección para nosotros, y también se hizo la verdad, la estructura, la forma de ser iglesia. ¿Sí? Y número 3, la vida. La vida. Cristo también es la vida. La palabra aquí es Zoé, la vida de Dios. La vida es una potencia que te permite a ti hacer todo. Tú puedes tener un cuerpo, pero si estás sin vida, de nada sirve. Un cuerpo muy bonito, pero sin vida, no sirve, se pudre. ¿Sí? En el cementerio hay un montón de gente que era muy bonita, muy buenas personas, pero están sin vida. No sirve eso, ¿cierto?
La vida es lo que hace que un cuerpo funcione, que una estructura se funcione, ¿cierto? Se pueda mover, se pueda reproducir, esté vital, ¿cierto? Lo mismo pasa con la iglesia. Cristo es la dirección de la iglesia, Cristo también es la estructura, pero hasta ahí tú todavía tienes algo sin vida. Por lo mismo, Cristo también se hizo la vida, para la potencia que hace que esta estructura se mueva, que esté vital, que pueda funcionar. Cristo es la vida. Primera de Juan 1, del 1 al 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Efesios 2:1, muy conocido este pasaje, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al principio hablábamos de que la iglesia también tiene un origen genético, que es la vida. Entonces el Señor, ¿sí? Cristo no dejó un área, un espacio vacío. Cristo se hizo para nosotros el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida de la iglesia es Cristo. Nosotros, como seres individuales, ¿sí? Nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida es Cristo, ¿sí? No nos toca inventar nada, no nos toca movernos por nosotros mismos, ni siquiera se trata de nuestra propia vida. Cristo se hizo en nuestra vida también. Hubo un intercambio de vida. Ya no se trata de nosotros, se trata de Él, de lo que Él está haciendo, de su obra, de su edificación. Un ejemplo muy práctico es el ejemplo de un auto, ¿sí? Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú tienes un auto, el auto, si tú tienes un viaje de aquí, de Santiago a Valparaíso, tú tienes la dirección. ¿Cuál sería el camino? No sé, la ruta. No sé cuál es la ruta que lleva de aquí a Valparaíso, pero no sé, la ruta 98, por ejemplo. Aunque parece que esa va para el sur. Pero bueno, la ruta 98. Esa es la dirección, ese es el camino. Pero también Dios es la verdad estructural. O sea, todo el auto, todo el diseño, toda la estructura del auto, los engranajes, los asientos, si son de cuero, son de plástico, son de lo que sea, todo eso el Señor también lo estipuló para la iglesia. Dios se hizo el camino, pero también se hizo la estructura, toda la estructura de este auto, ¿sí? Pero además, hasta ahí, incluso hasta ahí, tú todavía no has viajado, todavía no puedes usar nada de eso. Falta la vida. La vida es la benzina con la que funciona este auto. Tú puedes tener un auto 0 kilómetros, el último modelo, no sé cuáles serán los autos de ahora, pero un Audi, un Porsche, pero si no tiene benzina lo tienes estacionado afuera. Si no tiene benzina no puedes hacer nada, no puedes usarlo. Cristo también se hizo la vida. Cristo también se hizo la potencia, ¿sí? La potencia con la que funciona este auto para lograr su objetivo. Lo mismo pasa con la iglesia. Cristo es el camino, Cristo es la estructura, el diseño estructural. Cristo también es la vida, la potencia con la cual opera la iglesia, ¿sí? Eso nos anula completamente a nosotros, nos anula todo lo que nosotros queramos hacer. Yo creo que la iglesia debería ser más así. Eso es tu opinión, tu buena intención, pero el diseño ya está establecido.
El diseño lo tiene el Señor. Cristo es el autor y consumador de la iglesia, de todo el diseño de la iglesia. Amén. Tenemos que descubrir cuál es el diseño que el Señor tiene. Y escuchaba a los apóstoles, que tremendos varones del Señor que siempre están instruyendo con palabras frescas. Y el apóstol Balistreri hablaba de que muchas veces el Señor te va a dar palabras personales, palabras para ti, palabras que te van a edificar a ti, promesas también, promesas personales. Pero nunca el fin de una palabra, el fin de una promesa del Señor, aunque suene personal, su fin nunca va a ser personal, siempre va a ser corporativo. Tú eres parte de todo esto que estamos hablando. Tú eres parte de la iglesia. Tú formas parte de la iglesia. El Señor te puede dar promesas. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Te voy a dar un auto, te voy a dar una casa, te voy a llevar a las naciones, te voy a dar dinero. Todas esas cosas, aunque son promesas que suenan incluso, que tienen un tono personal, todas esas promesas incluso tienen un fin corporativo, porque el Señor está completamente involucrado y únicamente involucrado en la edificación de su iglesia. Dios no está interesado en edificar tu propio ministerio, tu propio edificio. Dios, todo lo que Dios te ha entregado, todas las palabras, las promesas, todos los años de entrenamiento, todo lo que sabes de la palabra, todos tus sueños, visiones, todas las canciones que quizás has escrito, que has compuesto, tus dones para cantar, tus dones en todas las áreas que tú tengas, todo lo que el Señor te ha dado, aunque sean personales, tienen un fin corporativo. Son para la edificación de su iglesia. Todo lo que nace de Cristo es iglesia. Nosotros necesitamos ser llevados a una mentalidad corporativa, el cuerpo de Cristo. Si hay algo de lo que yo me doy cuenta es de lo poco que se habla de la iglesia, de lo ignorado que está el cuerpo de Cristo. Cuando se hacen preguntas de qué pasa si yo quiero hacer esto, si yo quiero hacer esto otro, siempre la consejería siempre se va por cualquier lado, pero nunca se considera el cuerpo. En el cuerpo de Cristo, todo lo que el Señor haga contigo va a ser en pos del cuerpo de Cristo. Si sacas un disco, si cantas canciones, si tienes una buena voz, todo lo que el Señor hace es para la iglesia. Tenemos que transicionar a una mente corporativa. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, de este edificio que el Señor está haciendo. ¿Sí? El Señor está edificando una iglesia gloriosa para presentársela a sí mismo y tú eres parte. Todo lo que Dios está haciendo dentro de ti es Cristo transformándose en tu camino, en tu verdad y en tu vida. No intentemos meternos en eso. Simplemente rindámonos al Señor para que Él nos revele, que Él se revele a nosotros cada vez más, para que podamos comprender cuál es el camino que Él ya trazó, cuál es esa verdad que Él ya dijo, que Él ya estableció para nosotros, y cuál es esa vida que Él quiere que yo disfrute, en la que quiere que yo descanse, en la que yo me mueva. Los apóstoles, ¿sí?, tenían esta claridad. Ellos no tenían miedo a morir, no tenían miedo a pasar hambre, no tenían miedo de pasar tormentas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Cristo era su geografía, Cristo en ellos sabían que estaban ahí en Él. ¿Sí? Ellos no tenían ningún problema con las persecuciones que podrían venir, si faltaba o no faltaba para comer, porque ellos tenían claro que eran del Señor. Quiero leerte un versículo ya para cerrar, que está en Hechos 17:28.
Hechos 17, 28 dice, esto lo dicen los apóstoles, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿sí? Así como algunos de nuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Esto lo tenían claro los apóstoles. La iglesia primera tenía clarísimo esto. Si somos de Él, Él está haciendo la obra y Él se está transformando en tu camino, en tu verdad y en tu vida. No tenemos que inventar nada, simplemente tenemos que rendirnos para que Él haga su obra en nosotros. Somos su iglesia, no somos de aquí. Amén. Vamos a orar y ya terminamos por hoy. Padre, gracias Señor. Gracias, amado Rey, por cada mujer, cada varón que pueda ver esta palabra, Señor. Te honramos, te adoramos, Señor. Padre, abre nuestros ojos, Señor. Faltan las palabras muchas veces para explicar tu obra maravillosa, lo que tú estableciste, Señor, en ti mismo, para poder, Señor, para presentarte a ti mismo en la iglesia. Faltan las palabras, Señor, para definir, Señor, un propósito y un plan tan perfecto. Padre, ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Padre, ayúdanos a poder, Señor, ser transicionadas a una mentalidad corporativa. Señor, que tú puedas trabajar nuestro corazón y puedas sacar toda nuestra mentalidad tan personal, Señor, nuestra forma de pensar tan antropocéntrica, Señor, donde siempre nosotros somos el centro. Líbranos de un evangelio, Señor, antropocéntrico. Líbranos de un evangelio donde todo se trata de nosotros. Y transiciónanos, Señor, trasládanos a un evangelio cristocéntrico, donde todo se trata de ti, donde eres tú el que hace la obra, donde eres tú el camino, donde tú eres la verdad, donde tú eres la vida, Señor. Padre, llévanos a ese estilo de vida, Señor, donde descansamos en tu voluntad. Padre, donde si hay rumores de guerras, hay rumores, Señor, de crisis, nada puede movernos, nada puede alterarnos, porque tenemos la certeza de que estamos en ti. Llévanos, Señor, al estilo que tenía la iglesia primera, a estas declaraciones tan poderosas de que en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos. Pon en nuestro corazón esa certeza de que somos tuyas, que somos tu iglesia, nacidas de ti, Señor, de tu propia simiente, Señor, de tu costilla nacimos, Señor. Tenemos tu genética, tenemos la mente de Cristo. Padre, yo oro por toda mujer, Señor, todo varón que quizás esté batallando con pensamientos, Señor, que no corresponden a los tuyos, Padre. Libra, Señor, pon tu mente en nuestros corazones, Señor. Pon tus pensamientos, Señor, en nuestra mente. Padre, transiciónanos, revélanos quiénes somos en ti. No somos esclavos de este mundo. Somos reyes y sacerdotes para ti, para ofrecerte sacrificio agradable, santo. Señor, gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Te declaramos poderoso para transformar toda vida. Confiamos en ti y declaramos, Señor, que en ti nos movemos, en ti vivimos y en ti somos. Somos tuyas, Señor. Somos de arriba, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.